Bueno, muchas gracias por esas palabras tan generosas a Cayetana y a Álvaro. Es un placer estar con ustedes acá y poder aprovechar el tiempo para transmitirles lo más preciso que pueda lo que está sucediendo en mi país. No es fácil, por eso me estaba poniendo de acuerdo con María Corina cuando vinimos para acá y coordinamos que yo quería darles a ustedes como un vuelo de la parte económica y social de nuestro país y que ella pusiera el acento en el tema político. Y por eso preparé unas láminas que quisiera pedir si pudieran ponerse en el monitor, que están allí, deben estar por llegar. Porque una de las cosas que se habla en el caso venezolano es como si se tratara de un país que está viviendo una revolución y que esa revolución se está haciendo por los más pobres y que esa revolución es una revolución que puede sacrificar la libertad o puede sacrificar la democracia por un fin superior que es vencer la pobreza. Y en ese sentido que uno pueda tener igualdad a costa de libertad. Pero yo lo que quiero demostrarles el día de hoy es que es todo lo contrario. No solamente en estos 14 años hemos perdido la democracia, la libertad, sino que en términos económicos estamos muy en retroceso con respecto a lo que ha sido la historia del país. Veamos si se puede arreglar el... ¿Ah? ¿Tienes que dejar aquí a lo mejor? ¿En dónde? En esta aquí. ¿Hasta aquí? Ahí está, ahí está. Debe estar Aquí arriba, está sí, Julio Borges. aquí arriba. Perfecto. Gracias. Nos hacía falta Giovanni. Aquí está. El tema de la pobreza en Venezuela. Lo primero que debo decirles es que nuestro país tiene una enfermedad muy grande que es el tema del petróleo. Cuando comenzó el gobierno de Hugo Chávez, el petróleo estaba a $7 el barril. Ha sido uno de los precios más bajos que hemos tenido. Pero después ese precio se ha ido recuperando y hemos llegado al precio de $150 el barril. Imagínense ustedes un país que vive solamente el petróleo y que pasa de $7 y pega ese brinco a $150 el barril. Bueno, eso ha significado que en Venezuela, en estos años, desde 1999, vean ustedes ese número que está allí, ha entrado por concepto de petróleo 1,5 billones de dólares por concepto petrolero. Ahora ustedes, es una cifra tan grande que por supuesto no nos cabe en la cabeza, pero si hiciéramos el ejercicio de dividir todo lo que ha entrado en petróleo entre las familias venezolanas, eso significaría que a cada familia le han podido haber dado $285.000. Imagínense lo que significa el poder que una familia pobre como las hay en Venezuela haya podido tener el acceso a $285.000 solamente con un reparto plano y equitativo del tema petrolero. Pero la triste realidad es que después de tanto dinero que ha entrado, en Venezuela todavía hay casi 8 millones de pobres, de los cuales estamos hablando de más de 2 millones de pobres que se acuestan todos los días sin comer completo en Venezuela. Es decir, Venezuela ha tenido el boom petrolero más grande de su historia y lo que ha sido el resultado de ese boom es que tenemos todavía pobreza extrema en el país y una pobreza que es tan miserable que todavía tenemos venezolanos que se acuestan sin comer. Luego, estos temas sobre lo que ha significado la caída del crecimiento en Venezuela. Como decía Álvaro, muchos países de América Latina están creciendo. Lamentablemente Venezuela está retrocediendo, su Producto Interno Bruto está a niveles de los años 70. El PIB petrolero, que es lo que depende del país, ha caído en menos 14% en todos estos años. Y la producción petrolera, que es lo único que vive el país, está en un poco menos de 3 millones de barriles de petróleo diario. Pero la promesa que ha hecho el gobierno desde hace muchos años es que al día de hoy la promesa era que íbamos a producir
por lo menos 6 millones de barriles de petróleo y estamos produciendo menos de 3 millones de barriles de petróleo. Es decir, ni siquiera lo que es la gallina de los huevos de oro se le ha invertido el dinero para poner al país a producir más petróleo y por lo tanto tener más ingresos. Todo lo contrario, estamos produciendo menos petróleo y como veremos es un petróleo que se está regalando a otros países. Bueno, si fuera poco el hecho de que ha entrado todo este dinero por el petróleo, el gobierno lo que ha hecho es quintuplicar la deuda. Es decir, hoy tenemos 5 veces más deuda de lo que teníamos hace 14 años. Es como si una familia se ganara literalmente la lotería y lo primero que hace es salir a pedir prestado y multiplica por 5 el número de su deuda y hoy tenemos un país con una gigantesca deuda sobre sus espaldas y con un gigantesco problema de que no hay recursos en Venezuela. Al mismo tiempo, tenemos un problema de lo que significa el cómo se gasta el dinero. Ahí vemos en esta presentación 15.000 millones de dólares se van en compras de armas. Somos uno de los países con mayores compras de armas a nivel mundial. Fundamentalmente a Rusia somos uno de los compradores más altos de armas que tenemos y esto no es casual. Y hemos tenido una política en la cual el gobierno lo que se ha dedicado es a expropiar, a estatizar, a nacionalizar empresas y eso le ha costado a los venezolanos que han tenido que pagar esas nacionalizaciones cerca de 25.000 millones de dólares y al final la destrucción del empleo porque la inmensa mayoría de esas empresas que hoy han estado estatizadas y nacionalizadas están en peores condiciones, no hay empleo, los trabajadores se han ido y no están produciendo. Fíjense ustedes, otro tema importante para nosotros. Venezuela hoy es un país que después de esta llamada revolución, en teoría, debería ser un país que haya crecido en la producción de alimentos. Fíjense, el primer rubro, lo que nosotros éramos en el año 99 cuando comenzó el gobierno, lo que somos hoy, el café. Antes vendíamos café a otros países, hoy compramos café a otros países. Antes vendíamos arroz a otros países, hoy tenemos que comprar arroz a otros países. Antes vendíamos pescado a otros países, se ha perdido totalmente la producción nacional. Antes nos autoabastecíamos en carne, hoy tenemos que importar la mayoría de la carne que come Venezuela. Antes nosotros nos abastecíamos en el tema del maíz blanco, hoy tenemos también que comprar a otros países lo que Venezuela consume. Antes nos autoabastecíamos en hortalizas y frutas, hoy tenemos que comprar todo afuera. Es decir, somos un país que hoy es mucho más dependiente que antes. Incluso en las cosas que antes importábamos, se importa ahora mucho más. La importación de alimentos se ha quintuplicado en 14 años. Una de las cosas que la retórica del gobierno se llena la boca todo el día es hablar que la revolución le ha dado patria y le ha dado independencia. Yo no sé si ustedes habrán visto, en Venezuela lamentablemente no hay en este momento papel de baño. Se acabó, no existe, no hay producción de papel de baño. Y el canciller hace pocos días dijo, con mucho orgullo, no tenemos papel de baño, pero tenemos patria, como un granito de guerra para la gente. Y eso al final es un infierno para un país que pudiera tenerlo todo, pero que hoy ni siquiera tiene papel de baño, porque no se consigue, porque no se produce, porque lo que se ha hecho es destruir la economía nacional. Lo que antes producíamos y vendíamos a otros países, hoy nos hemos convertido en un país que tiene que comprarlo afuera. Y eso es algo que no solamente destruye la producción de alimentos o la producción nacional, sino que destruye el empleo. Y al final tenemos un país totalmente dependiente de una inmensa nómina estatal, porque el gobierno al final prefiere tener ciudadanos amarrados a la nómina del Estado que ciudadanos libres que puedan crecer, que puedan ser promotores de su propio futuro y que puedan lograr de esta manera avanzar. Fíjense ustedes, estos son fotos, fíjense, ahí está la foto que les decía de la gente haciendo colas para comprar papel de baño. Y eso que está arriba, aunque parezca una foto de Cuba o de un campo de concentración, es que la gente tiene que hacer ahora enormes colas donde le ponen números en los brazos para que se puedan entonces acceder a los alimentos. Y así está la situación de nuestro país, en la cual la gente no tiene ni siquiera el acceso a las cosas más básicas para poder alimentarse.
Tenemos un problema también de los alimentos y los salarios. Los precios se han multiplicado por 34 veces en lo que va de gobierno. Es decir, lo que valía 1.000 bolívares un kilo hace 14 años, hoy vale 34.000 bolívares. Solamente en alimentos, la inflación en estos últimos meses ha llegado a productos que suban hasta 70% en apenas 5 meses. Me estoy refiriendo a alimentos como la carne, el queso, los huevos. Han subido en lo que va de este gobierno de Maduro hasta 70, 50, 60% de inflación, producto precisamente de la devaluación. Y luego, comparado con el resto de América Latina, Venezuela es el único país en el cual el salario mínimo no alcanza ni siquiera para comprar los alimentos más básicos. Otros países han hecho un esfuerzo y por lo menos las personas pueden llegar a comprar la canasta básica de alimentos. Venezuela todavía 1/3, si la gente le dedicara el sueldo entero a comprar alimentos, solo alimentos, sin comprar medicinas, sin comprar ropa, sin comprar cosas para la casa, todavía tendría cerca de 1/3 fuera para poder comprar alimentos. Igual el tema del empleo se ha ido deteriorando producto de la cerrazón de las empresas. Se han cerrado todos los centros de producción de empleo y lamentablemente el empleo productivo está cayendo en Venezuela en términos acelerados. Y como si este tema económico fuera poco, está el tema de la violencia. De acuerdo a las Naciones Unidas, somos el 5º país más violento del mundo. Eso significa que en Venezuela, desde que entró el gobierno hasta ahora, se calcula que han asesinado cerca de 175.000 personas. Esto no son cifras inventadas por nosotros. Todas las cifras que les he dado en esta presentación son cifras oficiales y eso significa que en Venezuela, producto de estas muertes violentas, hay un asesinato cada media hora en el país. Y eso es con total impunidad de nuestro gobierno. Nos coloca como uno de los peores niveles de violencia en el mundo, después de los países que están en la presentación. Finalmente, frente a este gobierno que paradójicamente ha tenido estos ingresos tan grandes, el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido que devaluar la moneda. Increíblemente, tenemos los precios de petróleo más altos de la historia y sin embargo ha tenido que endeudarse, quintuplicando la deuda, y al mismo tiempo ha devaluado nuestra moneda para tener más ingresos. Y por eso se le ha ido completamente de las manos la inflación y la escasez en el país. Pero yo quería subrayar, no sé cuánto tiempo me queda, Cayetana. Poquito. Todavía tienes más. Ok, no, simplemente para redondear la idea, les presento todas estas cifras que después se las puedo mandar por el internet, porque estoy seguro que muchos de ustedes les habrá llegado la propaganda que bueno, en Venezuela hay problemas democráticos, en Venezuela hay problemas de libertad, pero sin embargo es un gobierno que está volcado hacia los pobres, es un gobierno que está preocupado por la justicia social, es un gobierno que ha mejorado en teoría la educación o la salud, muy por el tenor de lo que nos decía Giovanni Sánchez esta mañana sobre Cuba, que la gente decía, bueno, vivan en la jaula, pero por lo menos los educan. Eso no es verdad, ni en Cuba ni en Venezuela. Y estas cifras demuestran que es todo lo contrario. Quienes más sufren en Venezuela son los pobres. Quienes más sufren en Venezuela esos asesinatos, y la mayoría de las personas que asesinan son jóvenes menores de 25 años en los barrios más populares de Caracas y del interior. No son a los ricos, son a los pobres a quienes están asesinando. Quienes están más desempleados son los jóvenes también en las zonas populares de Venezuela. Quienes no les llega la comida para poder comprar o para poder tener medicina son a los más ancianos o son a los más jóvenes o son a los más pobres. De manera que todo lo que hay en el caso de nuestro país no es otra cosa que una gigantesca maquinaria de propaganda que con el petróleo es capaz de comprar lobbies en Europa, en distintos países de Europa, es capaz de comprar la conciencia de gobiernos en toda América Latina y el Caribe, que a cualquier llamado salen corriendo a defender la revolución y la democracia en Venezuela, y lo que hay es simplemente una gran chequera que reparte todos los días petróleo en América Latina. Para que ustedes tengan una idea, nosotros le damos todos los días a Cuba 115.000 barriles de petróleo gratis, regalados. Y Cuba con ese petróleo lo revende afuera, no es que ni siquiera lo utiliza para el pueblo cubano.
sino que revende el petróleo venezolano para tener más ingresos para el gobierno de los Castro. Y así como Cuba, se hace también con muchas islas del Caribe, con muchos países del ALBA, y al final Venezuela lo que hace es subsidiar una gigantesca maquinaria de propaganda y de publicidad. ¿Cuál es el reto nuestro? Bueno, que la opinión internacional conozca la verdad. Esto al final es una lucha enorme entre la verdad contra la mentira. Y esa verdad, hasta por las mismas números oficiales que les apuesto que están muy maquillados en estos casos que les presento hoy, la realidad es mucho más dura. Y lo que es más triste, y lo que es más indignante, y lo que nos da a nosotros al menos la razón para seguir luchando, es que quienes más sufren son los pobres de nuestro país. Y ellos son las víctimas de una revolución que ha hecho más rico a los ricos de costumbre y que lo que ha hecho es crear mayores desigualdades y mayor injusticia en un país que ya de por sí era injusto. De manera que ese es el reto con el cual nosotros seguimos luchando por la democracia y la libertad en Venezuela. Muchas gracias.